Hemos planteado en este esquema la idea de combinar las señales recibidas por distintas ramas de múltiples receptores, de múltiples antenas receptoras, para producir una señal recibida de mejor calidad. Y en esto hay dos grandes familias de técnicas, y la primera de ellas es la que se llama combinación por selección. Y esta combinación por selección, en términos simples, plantea un combinador que se alimenta de las señales recibidas de distintas ramas, y vamos a asumir de que aquí tenemos la señal de la rama 1, R1 check igual H1 check, S check más N1 check. De la rama 2, R2 check igual H2 check, S check más N2 check. Y finalmente de la rama NR, la última, R check sub NR es igual a H sub NR check, S check más N sub NR check. Y por el otro lado, entrega un valor R check que en el caso de combinación por selección es simplemente escoger la mejor de todas. Entonces, internamente, el combinador lo que tiene es básicamente un gran selector que va escogiendo hacia arriba y hacia abajo una de estas ramas según cuál tenga mejor señal. Eso lo vamos a calificar enseguida en mayor detalle. Entonces, combinación por selección pura es la forma, llamémosla así, ideal de selección, donde se selecciona en todo momento la rama R, llamémoslo R gorro, denotando alguna forma de optimalidad, que tiene el mejor canal. Es decir, la rama R gorro resulta de el argumento que maximiza, el argumento R que maximiza el módulo de HR check. Es decir, el canal menos desvanecido es el que se toma, y esto en el fondo no es otra cosa que decir R check es igual a R check sub R gorro. Se escoge el R gorro del canal H con mayor módulo, menos desvanecido, eso genera R gorro, y el R gorro entonces da el subíndice de la rama
a la cual se engancha este switch, y eso finalmente produce que esta salida sea en el fondo la señal de una sola rama específica particular. Ahora, para que funcione selección pura, necesita n sub r receptores o demoduladores diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos receptores tiene que estar conectado todo el rato. Aquí adentro tiene que estar siendo analizado y estimado el canal de cada una de estas ramas para que la lógica del combinador permita identificar cuál es la más grande y hacer el switching correspondiente. Y esto es un poquito complejo, tener tantas ramas en paralelo teniendo siempre una sola, aquella que realmente se está utilizando para decodificar la señal, que se ha propuesto alternativas. Entonces hay, por ejemplo, combinación por selección con umbral. Por selección con umbral. Y en este caso, lo que se hace es que se tiene una rama seleccionada y una vez que esta cae debajo de un umbral, se selecciona la siguiente rama. Es decir, supongamos que el selector está en la rama número 1. La rama número 1 tiene buena señal y de repente entra en desvanecimiento. Se sabe que el desvanecimiento observado por todas las demás ramas y en particular por la siguiente, la rama 2, es una variable independiente, así que el hecho de que ésta esté desvanecida no implica que ésta también. Puede no estarlo, entonces simplemente se hace un salto a la siguiente rama con la consiguiente expectativa o probabilidad de que esa rama esté mejor. Y así sucesivamente, cada vez que una rama cae por debajo de un umbral, se va buscando la siguiente. Ahora, hay dos estrategias para ello. Hay dos estrategias para selección por umbral. La primera de ellas es la que se conoce como switch and stay. Vale decir, hace el switch y se queda con esa rama hasta que se vuelva a pasar el umbral. Y la segunda de ellas es la estrategia llamada switch and examine. Se hace el switch y se examina la nueva rama a la cual se llega.
La diferencia es que switch and stay basta con un receptor o demodulador. Vale decir, si volvemos aquí atrás, tenemos acá simplemente una antena y aquí tenemos ya realmente el demodulador. Entonces está en esta rama y cuando esta cae debajo del umbral simplemente salta a la siguiente y se queda ahí. Y entonces toda la electrónica interna de demodulación necesita una sola versión, que es simplemente la que atiende la señal que proviene de la rama seleccionada. Y la segunda opción es lo que se llama switch and examine, que necesita dos receptores. Necesita dos receptores. Vale decir, hace el switch a la nueva rama y mientras está en esa rama, examina la siguiente. Y eso lo tenemos graficado acá en esta figura, donde tenemos selección entre dos señales. Hay dos ramas receptoras. Acá se muestran las señales que observa cada una de esas ramas, la envolvente, ¿no es cierto?, de cada una de esas ramas. B es selección pura, vale decir, siempre se escoge la mejor rama y eso es básicamente equivalente a recorrer la envolvente superior siempre, y eso es lo que está mostrado acá. C es selección por umbral, switch and stay. Entonces aquí tenemos el umbral y inicialmente está la rama 1 que llega y cae por debajo del umbral y automáticamente se hace un switch a la rama 2. Cuando esta cae debajo del umbral se vuelve a hacer un switch a la rama 1 hasta que la 1 caiga bajo el umbral, se hace el switch a la 2 y así sucesivamente. Cada vez que una rama cae debajo del umbral se hace un switch a la siguiente. En el caso de switch and examine, básicamente ocurre típicamente sobre el umbral, exactamente lo mismo que ocurre en el caso switch and stay, pero si está debajo del umbral, se hace el switch y se examina la siguiente y se va tratando de recuperar lo más rápido posible una señal que esté por sobre el umbral. Esto es combinación por selección. Nosotros vamos a estar estudiando principalmente selección pura como un referente principal de esta metodología. Y en la cápsula que sigue vamos a introducir, antes de eso, la segunda familia de formas de combinación, que son formas de combinación por ganancia.